muchos hablan cuando de salud mental, de los ataques de ansiedad, y decimos está bueno también ponerlo en palabras. Me parece que también sucede con las celebrities, los famosos, los periodistas o los que lo atravesaron. Contarlo, ¿no? Sofía, en tu caso también vos decidiste cómo abrirlo. Sí, en mi caso yo lo hablé muy poquitas veces, creo que hace un par de años, después de lo que había pasado con Oriana, me sentí bastante identificada y en un punto fue sacarme un poco una mochila de algo que por ahí en muchos momentos me marcaban o lo que sea, porque en mi caso también duró muchos años, entonces muchas veces tuve como subidas y bajadas y a veces se dan cuenta de afuera y otras veces no. Pero bueno, la verdad es que es una enfermedad silenciosa y eso es como me parece lo más complicado porque no es como otras enfermedades que vos te haces un estudio y sale. Entonces, quien padece estos trastornos lo oculta mucho porque si la otra persona se da cuenta, en realidad lo que va a hacer es sacarte de ese lugar donde uno en realidad lo único que quiere en ese momento es por ahí o dejar de pensar y bajar de peso y llega un momento que entras como en una dinámica que no podés parar. ¿Cómo es que es un trastorno mental, de hecho, en realidad? O sea, por eso también la escuchábamos recién a Cande. La distorsión Cande, de la... exacto. No, la escuchábamos recién a Cande que decía, ¿no? O sea, y a todas las que hablaban de psicólogo, más allá de un nutricionista, tiene que ver con eso, con un profesional que te ayude. Son tratamientos interdisciplinarios, claro, que es lo más importante. Tiene que haber siempre un psicólogo, psiquiatra. en algunos casos un psiquiatra, en mi caso no fue necesario, pero es un nutricionista y un médico clínico. Y también una familia y una contención atrás que acompañe, porque no solo lo sufre este trastorno quien está expuesto a eso, sino toda la familia. Ahora, Sofía, siempre hablamos de anorexia, bulimia. ¿Te acordás? ¿Podés describir esos sentimientos? ¿Cómo era tu día a día? ¿Cómo era estar en ese infierno? Yo arranqué muy chiquita, yo todavía vivía en Tandil cuando empecé con todo esto. Muy chiquita, ¿qué edad? 15, 16 años. 16. Adolescencia, Sí, ¿no? en la adolescencia, donde uno está formando su personalidad y todavía cada vez empiezan más chicas, empiezan más siendo chicas. un gran tema. Hoy la edad promedio de inicio de estos trastornos es los 11, 12 años. Sí. Y chicas más chiquitas, ¿viste? Es muchísimo. Sí, por ahí, viste, hoy hablan mucho de las redes sociales, pero siempre estuvo esto latente. La verdad que todos crecimos creyendo, nos ponían, digo, en la cabeza la delgadez como un valor. También nos hacían creer que cuanto más delgada estés, más exitosa ibas a ser. Más valiosa sos. Y lamentablemente uno crece con eso inscripto en la cabeza y no te vas dando cuenta, y siento que los trastornos alimenticios o alimentarios son un poco el reflejo de un vacío que viene por otro lugar y se ve reflejado en eso. Mi día a día empezó muy paulatino. Yo hacía mucho deporte en ese momento porque yo hacía gimnasia artística de alto rendimiento, competía, con lo cual estaba todo el tiempo desgastando energía y empecé de a poco a restringir la alimentación. Primero, como pasé por ahí un paso que se veía saludable, entonces en vez de comer con papas fritas comía con ensalada, entonces hasta ahí estaba todo bien. Después empecé a dejar otras cosas, cada vez más era la restricción y después también las cantidades. ¿Y te pesabas todos los días, Sofía? Yo no me pesaba porque vivía con mi familia y en mi casa nunca hubo balanza, entonces no tenía ese acceso. Pero, Sofi, en la competencia también no eran muy rígidos con el peso. En tu caso no. No tanto. La competencia era mi excusa, en realidad. Porque yo decía, no, yo voy a entrenar doble turno para que a mí me vaya bien en la competencia. Y no, era para gastar. Claro, entrenaba doble turno o recuerdo que nos habíamos ido de vacaciones una vez y un primero de año, yo a las 9 de la mañana estaba corriendo en la playa y en realidad no era por esa competencia que yo iba a hacer, sino porque la noche anterior había comido un gramito más de lo que yo creía que tenía que comer. En realidad eso también es un trastorno alimenticio, no solo centrarse en empiezo a restringir o bueno, la bulimia que es vomitar, sino también es esto de voy a entrenar, hago doble turno para bajar. Tomo agua para ir al baño. El ejercicio es saludable siempre y cuando vos lo hagas como algo saludable. Cuando es como un método compensatorio, digo, ahí ya empieza a ser un problema. Entonces,
digo, lo importante es como también veíamos el caso de Nacho Otero, Sí. digo, para el otro lado. Uno, la realidad es que lo que tiene que buscar siempre es el equilibrio, que es lo más difícil lo más en todos los difícil. aspectos de la vida, ¿no? Sí. ¿Cuándo hiciste el clic que vos sentiste que ibas a tocar fondo y que pediste ayuda? Porque creo que para los En que realidad pasamos yo nuestros no- días como que tenés síntomas que ya decís, Sí. este es mi límite. Yo no pedí ayuda, sino que tuve una familia que se fue dando vio. cuenta y que es muy importante, mi mamá, mi papá, todos, porque esto empezó a ser un problema en la casa, ¿no? Nosotros siempre fuimos una familia que nos sentábamos a comer todos juntos y claro, empezó a ser un problema. Yo la verdad no quería comer, le decía, mamá no hagas esto, mamá no hagas lo otro, empezaba a correr la comida del plato, entonces empezaba a ser, mi mamá se angustiaba porque yo no comía, entonces era una situación familiar que, viste, se había desestabilizado. ¿Y te preguntaban, Sofi, qué te pasa? ¿O Sí, trataban de siempre decir fueron de- como, siempre fueron- o el enojo? Porque No. capaz puede ser enojo, ¿no? De ¿qué te pasa? Pasamos por todas las situaciones, del enojo, la tristeza, la angustia, el preguntar, el acompañar. La impotencia, ¿no? Sí, También. hasta que, porque la comida es algo tan primario. Digo, uno nace... No, y me parece que culturalmente también nosotros somos muy de la cosa tana, de juntarnos Claro, a comer, de los domingos en familia, del asado, de cuando una salís con un amigo, contradicción. comés, digo, cultural. Sí, y también yo he hablado con muchas chicas y conocidas que lo atravesaban y me decían, me da mucha pena pensar todos los Que no disfruté. domingos con mi abuela, con sus pastas que no caseras, que yo metía una excusa y no iba. Que Bueno, yo, yo socialmente perdí muchos años. ¿Sí? Muchos años. De no juntadas, de no irme de viaje de egresados, de... Mirá. Se me pasaron todos esos años sin disfrutar. Bueno, quizás muchas chicas te están escuchando y que les está pasando exactamente lo mismo. Es importante decir que se puede salir de eso, que hay que pedir ayuda con psicólogos que sepan, quizás con psiquiatras también. Hay mucha gente capacitada para ayudar. No es el fin del mundo, Total. se puede hacer, tiene cura. Sí. Es un proceso. Es un proceso largo, pero- no es un proceso fácil. Pero pedirla ayuda. En tu caso vos no la pudiste pedir, pero Yo tu no la familia pedí, se dio por cuenta. suerte mi familia se dio cuenta. Pero si vos ves que tu familia no se da cuenta y vos Claro. querés salir A de veces eso, es difícil porque quien está, digo, es una persona que está enferma. Digo, Claro. entonces, en muchos casos, y lo primero es la negación en esta enfermedad. Claro. Es muy fuerte eso. Pero sí quienes acompañan, sea la familia, unos amigos, tío, Amigos. quienes sean, es importante como ir desde el amor a buscar a esa persona, cuidándola, porque digo, es alguien que está muy vulnerable. Claro, Entonces ir desde ese lugar a tratar de ¿Y se de cura? abordarlo. sí, se cura. Pregunto porque, a ver, el alcohólico sabes que es alcohólico para siempre y que no puede volver a tomar, por supuesto. O sea, o recién decía Fedeval que él fue paciente oncológico y que seguís siendo paciente oncológico toda la vida. ¿Cómo es con este tipo de No, trastornos? Sí, se puede curar. Sí, yo Se justo hoy considera que sabía que curado. íbamos a hablar de esto, hablé con una persona que pasó por todo esto y le digo, ¿qué es lo importante para decir en este caso? Que busquen ayuda, que es lo que acabo de decir, y que se cura. Sí. Me lo dijo una Sí se puede persona que curar, atravesó lo que eso. yo digo es, si el tratamiento es largo, en casi ningún caso son 2-3 meses, te estabilizan en peso y terminás. Digo, lo primero que tienen que hacerte es Que estabilizar tiene en que peso. cambiar el vínculo con la comida, eso apuntaba, o sea, no, una vez que saliste de ese cuadro crítico, ya no necesitas más hacer un seguimiento de cómo es tu No, vínculo es, con la por comida eso te digo, hoy, el tratamiento es o eso largo. es para El siempre. Depende de tratamiento es cada largo, caso lo también. primero que hacen es estabilizarte en peso por una cuestión médica, que vos estés bien y que no corras riesgo. Es que Después la de base todo es muy eso, profunda, no es sí. tan simple. Por eso hace total. falta El tema con psicólogo, eso es- psiquiatra. Y el tratamiento muchas veces es un hospital de día. Sí. Entonces vos estás... Bueno, está Lua también, que es... sí, ¿no? hay- A vos no. Hay polémica posiciones con la en Lua. contra. Contradicciones ¿no en algunos funciona? lugares. Pero no digamos, no hay lugares, No. pero es un tratamiento que es hospital de día y, por ejemplo, las cosas que se hacen en el tratamiento son no tomar agua porque el agua remite a dieta, Claro. no comer frutas. Son No- muy, no- no- a ver, todos no los ir a casos cosas- son muy no diferentes. ir a cosas La- que remitan a dieta. Son todos muy diferentes. Digo, en todos los casos sí hay un reeducar y empezar a tener como un buen vínculo Y a saludable sanar. con la comida, a sanar. Vos todos los días te encontrás con la comida y tenés que empezar a tener como una buena relación. Un ¿no? vínculo Una- sano. pero Chicas,